Hola, hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Invitación a una nueva sesión de Profundidad de Campos aquí en el canal del Senado de la República de Chile. Vamos a conversar con un senador que tiene una vasta experiencia política, que estudió en escuela con número, que tiene una formación cristiana. En fin, aquí está su ficha de presentación. Senador Francisco Huenchumilla Jaramillo, representante de la región de la Araucanía, militante del Partido Demócrata Cristiano, abogado, académico, 81 años, integrante de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Evaluaremos los resultados de las primarias, el camino que tomará la DC para las presidenciales, los avances de la agenda de seguridad pública y la agenda regional de la Araucanía. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en Profundidad de Campos. Hoy día vamos a conversar con el senador Francisco Huenchumilla, militante de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, senador? Aquí andamos bien, Sergio, fíjate, bien. ¿Sí? Con un poquito frío nomás el invierno, mucho viaje, pero bien, en general, bien. O sea, eso de ir Valparaíso, Santiago, Santiago, Temuco, Temuco, Santiago, Valparaíso, ¿no lo ha votado en todos estos años? ¿Usted fue diputado también? Sí. Mira, esos fueron 12 años de diputado, después también estuve en La Moneda y ahora 8 claro. años, entonces mucho viaje realmente, es muy cansador. Pues toda la semana. ¿Y qué le dice la familia? Yo felizmente tengo el apoyo de la familia, fíjate, me dice mi señora, si eres feliz así, estás bien de salud, sigamos adelante. Ya. Y estoy bien de salud, muy bien. Y si tú tienes el apoyo de la señora, la familia, en fin, funciona bien eso. La Democracia Cristiana no participó de las primarias del oficialismo. Pero ¿cuál es la mirada que tiene usted? Bueno, se decidió no participar porque cuando tú lo haces en las primarias, quedas vinculado jurídicamente y políticamente con el resultado de las elecciones y se estimó de que en esa primaria, bueno, el resultado para la DC hubiera sido muy incierto y por eso yo digo que de una manera prudente, tal vez en ese minuto, se estimó no participar. Y justamente hay un resultado que cambió el eje, sorpresivo, contundente, con el triunfo de Yanel Jara, y hoy día, claro, tenemos un escenario mucho más complejo y revuelto, en este caso para la DC, de tomar una decisión frente a esta candidatura, ¿no? Que no se pensaba que iba a ir por ahí la cosa. Entonces, claro, produjo un efecto bastante complejo ahí en la DC eso. ¿Y la DC va a tener candidato o candidata presidencial? Porque eso está muy ligado a cómo quieres tú formar tu lista parlamentaria. Pues si tú quieres tener candidato presidencial, significa el camino propio. Porque ya hay una candidata al centro izquierda. Si tú quieres irte por otro lado, tienes que llevar tu propia lista parlamentaria. Y si tú vas solo, compitiendo con coaliciones grandes por lado y lado, lo más probable es que no te vaya muy bien. Entonces ahí hay un tema relacionado entre lo presidencial y lo parlamentario. ¿Cómo se cuadra esa caja? Eso no es sencillo. Habrá algunos camaradas suyos que dirán ir con los comunistas en una lista. ¡Qué horror! ¿Piensa usted que puede ocurrir eso, no? Bueno, hay una discusión interna en la DC respecto de qué hacer con eso, porque yo creo que en Chile todavía quedan rezagos de discusiones pretéritas pasadas cuando el mundo era distinto, que había mucho anticomunismo, rezago también cultural de lo que fue la dictadura. Entonces hay todavía, y la derecha que le pone carbón a la hoguera, entonces claro, hay mucho anticomunismo todavía, y eso también penetra en ese electorado tradicional a lo largo de Chile que tiene la DC, digamos. Ahora, despejando el panorama, si no hay candidato presidencial de la Democracia Cristiana o de candidata, ¿irían en una lista parlamentaria, piensa usted, sería adecuado con la socialdemocracia, ¿cómo se llama? El socialismo democrático, los comunistas, el Frente Amplio, etcétera, etcétera? Bueno, ese es un proceso que hoy día lo estamos viviendo, estamos discutiendo, estamos conversando.
y estamos tratando de buscar una salida a eso. Ahora, con respecto a la primaria del oficialismo, los diarios en general, especialmente los diarios, dijeron, oh, qué poca participación, pero fue la misma participación de 1.400.000 personas cuando fue elegido Piñera en la primaria de la derecha, 1.400.000 y tantas personas. Claro, como esto es una cosa voluntaria, donde va la gente, estamos en pleno invierno, el frío, entonces 1.400.000 no es poca gente, digamos, movilizar 1.400.000 personas no es fácil ni sencillo. Y además, tengamos que decir que como el triunfo fue tan aplastante, 60-28 más o menos, 60% contra 28% más o menos, bueno, fue un triunfo inapelable. Tenemos una nota introductoria, director, para el senador Francisco Huanchumilla. Desde los nombramientos hasta estándares mínimos de calidad en la atención es lo que busca corregir la reforma del sistema registral y notarial que incidirá en el funcionamiento de las notarías, conservadores de bienes raíces y archiveros. La Sala del Senado se pronunció sobre el informe de la Comisión Mixta, instancia a la que llegó la reforma y la despachó a ley. Sobre los nombramientos se establece que ahora se harán bajo el sistema de alta dirección pública y se determina una regla de inhabilidad en la que ninguna persona que tenga algún parentesco cercano con algún parlamentario, ministro de Estado, subsecretario o miembro del Poder Judicial va a poder ejercer el cargo de notario, archivero o conservador. Las notarías deberán cumplir con exigencias mínimas en materia de infraestructura, equipamiento, página web y horarios de funcionamiento y atención a público. La fiscalización ya no estará en manos de los ministros de las Cortes de Apelaciones, sino que la van a hacer los fiscales judiciales de las Cortes y también el Servicio Nacional del Consumidor en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la prestación del servicio. ¿Queda mejor el sistema notarial con estas disposiciones nuevas, senador? Yo creo que se actualiza el sistema y queda evidentemente mucho mejor en todo lo que es el tipo de nombramiento, la mayor transparencia, la mayor regulación. Me parece a mí que sí, que queda mucho mejor. O sea, porque los cargos de notario eran vitalicios y, bueno, se moría el notario y aparecía el hijo o la hija a hacerse cargo de la notaría. Sí, yo creo que era un sistema, digamos, muy encerrado en sí mismo, en el sentido judicial, porque las ternas lo hacían las Cortes de Apelaciones, ¿no? En concursos bastante poco abiertos. Hoy día eso lo va a hacer la alta dirección pública y por lo tanto va a haber un mecanismo distinto para poder resolver ese tema, digamos. Y el menor costo también para los trámites o trámites que se suprimieron, ¿no? Se han suprimido a lo largo del tiempo muchos trámites, pero también es bueno señalar de que las notarías son mecanismos privados, las notarías no pertenecen al Estado y por lo tanto los arriendos y los pagos y todo eso es una empresa privada en el fondo, a la cual el Estado le da la atribución de ser un ministro de fe, pero todos los costos de instalación, de funcionamiento, de edificio, oficina, del personal, todo se rige por las normas del sector privado, en el sentido de que esos costos corren por cuenta del notario, digamos, no es un funcionario público. Oiga, antes de comenzar el programa yo le preguntaba por el mercado de Temuco y me acordé que hace muchos años fui al mercado y me compré una manta, pero una manta usada, muy bonita, una manta campesina, qué sé yo, y todavía la tengo. Y esa manta es maravillosa porque el frío, estuviera con manta acá no tendría frío hasta ahora. ¿Va a volver el mercado de Temuco? No va a volver porque quiero cambiar la manta por otra más actualizada. Bueno, el mercado de Temuco era una cosa icónica ahí en la región. Los visitantes, los turistas, todo el mundo iba ahí, había comida, había artesanía, telares. Cuando yo fui alcalde de Temuco hacíamos un desfile de moda con vestidos hechos por artesanas ahí, ¿no? De lana y de otras cosas. Era muy bonito y lamentablemente se quemó hace como 8 años atrás y recién ahora, digamos, se va a empezar a reconstruir ese
digamos, ese mercado municipal de Temuco. Estoy ayudando al alcalde ahí a hacer las gestiones de financiamiento y espero que se reconstruya. Y por supuesto, hay artesanía. Ahora en la Araucanía hay muchas artesanas que hacen muy lindas mantas. Yo le recomiendo ir al sector de la costa, Sí, ¿ah? claro, de Puerto Saavedra, de Cholchol, de Caragua, Imperial, o al sector de la cordillera, a Curarrehue, Lonquimay. Hay artesanas por todas partes. ¿Para qué le hablar de Temuco, para las casas? Yo tengo varias mantas de esas en mi casa, pero ahora me mandé a hacer 2 mantas con artesana, a pedido mío. Una similar a la manta del general San Martín. En Argentina, el mundo mapuche de Argentina en esos años, le regalaron una manta al general San Martín, que hoy día está en un museo de Buenos Aires, y es tan bonita que yo la mandé, digamos, a hacer la misma. Esa, una manta. Y la otra es una manta preciosa, de muchos colores, del gran cacique de Argentina, Calfucurá, Ya. que usaba una manta muy distinguida, y también la mandé a hacer, para tener, dijo, como recuerdo, digamos. Así que me la están ahí las artesanas haciendo, y la voy a tener en mi casa como recuerdo, digamos. O sea, Así que hay muy bonita. como ha sido alcalde usted y senador por la región de la Araucanía y diputado de la zona, se merece una manta de cacique. ¿Esas son blanco con negro así en cuadrito o con rojo? Hay distintas categorías, digamos, dependiendo el rol que se juegue, digamos. Entonces, hay mantas, Sergio, para que usted, si anda por ahí, yo lo puedo llevar, le puedo dar un buen dato. Y también a la gente, ¿a dónde está la cámara? ¿Por aquí, por acá? Bueno, allá. Esa es la cámara suya. Bueno, si ustedes quieren un buen dato, hablen con el senador aquí para que tengan una manta tiquitaca, muy bonita. ¿Cuánto cuesta el mercado de Temuco? Hoy día, mire, cuando yo era intendente, le fui a ofrecer a la gente del mercado remodelar completamente en ese tiempo, el 2014, y le digo, tenemos aquí 5.000 millones de pesos para hacer esto. No quisieron, porque dijeron, vamos a tener que meter maestros aquí, paralizar, no vamos a vender nada. Entonces esto va a ser un caos con la remodelación. Y justo después del año siguiente se quema. Hoy día ese mercado nuevo vale más o menos 40.000 millones de pesos. Ese es el costo que significa dejarlo, bueno, un mercado nuevo en realidad. O sea, no invertir 5.000 millones costó 40.000 millones al final. Claro, bueno, era plata del año 2014, eran 5.000 millones de pesos. Y hoy día, bueno, cuesta 40.000 millones de pesos. Buscar esa plata. El otro día estuvimos con el alcalde de Temuco, Roberto Neira, con el ministro de Hacienda, buscando fórmulas de poder financiar eso. Porque es una cosa importante en una ciudad, trae mucha gente, turistas y qué sé yo. Un paseo obligado. Oiga, tenemos un vecino suyo ¿Sí? con nosotros que A quiere ver. hacerle una pregunta. Por favor, adelante, director. A ver. Hola Sergio, senador Huanchubilla, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Oiga, quiero hacerle una pregunta a usted, don Pancho. Es muy complicada, ¿no? Es de la contingencia. ¿Va a ser candidato o no va a ser candidato? Cortita la pregunta, de Pucha, su pero- vecino de Valdivia. Sí. Bueno, yo, Sergio, no sé, yo he estado en todas partes, no hay lugar del Estado donde no haya estado. Partiendo por diputado, por intendente, por alcalde, por ministro, subsecretario y senador. Entonces hoy día ya no tengo ansiedades, así, andar corriendo, no. Pero resulta que yo puedo hacerlo legalmente. Y entonces si quisiera hacerlo podría ir. ¿Y quién trabajo. o no quiere? Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que al final voy a ir, pero voy, digamos, sin esa ansiedad que uno tiene cuando es más joven, de jugarse la vida por eso, ¿no? Pero es que estoy bien, tenemos un buen trabajo allá, así que vamos a ver qué pasa aquí agosto. ¿Y quién pinta como compañero de lista ahí? Es que tengo pocos competidores, ese es el problema.
¿Ya? No hay muchos competidores. Pero el senador Quintana, por ejemplo, No puede ir. lleva 2 periodos. Lleva 2 periodos, tampoco puede ir José García por la ley. La senadora Carmen Gloria Aravena parece que tampoco va a ir. Felipe Cas, no sé si va a ir o no. Y el otro soy yo, pues entonces... Pero Felipe Caz no sería compañero de fórmula, digamos. No, pues, pero sería un competidor al otro lado de la vereda, digamos. Claro. Claro, igual que José García. Entonces, bueno, tienen que surgir otros candidatos. Entonces yo de todos esos 5 senadores, el único que parece que iría sería yo. ¿Y usted si no fuera candidato a senador, qué haría? Puya, yo tengo una grata y tranquilidad, yo tengo armada mi vida. Tengo una casa en el campo, que es mi casa matriz, a la orilla de un río, con árboles, con flores, con pasto, con pajaritos, con perros, con gatos, tranquilidad. Entonces tengo una vida familiar, gracias a Dios, buena, muy buena. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 6 hijos. Ya. Y están todos grandes ya, todos en sus respectivas cosas. Entonces, todavía puedo ejercer como abogado. Antes yo trabajé mucho como abogado. En Temuco tenía un estudio. Y en mi casa somos varios abogados. Mi señora es abogada, mi hija es abogada, mi yerno es abogado. Entonces somos 4 abogados en la casa. Y tengo otra parvada de hijos que son ingenieros. Mi hijo es ingeniero, mi nuera es ingeniero, mi nieto es ingeniero. O sea, están como para una cena, un almuerzo en Capitán Pastenes, ¿no? Sí, pues estamos. Y tengo un hijo que vive en Estados Unidos. En fin, tengo hijos. Tengo otra hija que también está casada con un profesor de la Universidad de California. O sea, Entonces, tiene a qué echar mano, ¿eh? sí, entonces me dicen mi hijo, bueno, papá, vente para acá, a Estados Unidos. Bueno, ahora mejor me quedo aquí, digamos. Capaz que lo echen de allá. Oye, hacemos una pausa, seguimos conversando con el senador Francisco Huenchumilla, demócrata cristiano, región de la Araucanía. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado con el senador Francisco Huenchumilla. Bueno, ahí fuera de cámara le estaba contando yo al senador de este aumento de arancel para el cobre, 50%, dispuesto por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ¿Cómo lo va hallando usted? Bueno, es muy difícil seguir una línea de conducción de la política económica que ha tenido el presidente Trump, ¿eh? Porque pelearse con todo el mundo, terminar con los organismos multilaterales en materia económica y subir los aranceles significa, bueno, que efectivamente puede castigar a algunos países, entre comillas, pero los costos que significa para las empresas norteamericanas comprar el cobre 50% más caro por los aranceles, va a afectar indudablemente a la economía norteamericana, en su productividad, en sus costos y en la inflación. Entonces, son medidas políticas que yo creo que tienden a fortalecer el poder que él tiene respecto a decirle al mundo, mire, el que manda en el mundo soy yo. Son cuestiones geopolíticas. Y esperamos que el gobierno de Chile, bueno, tome las medidas del caso. Tenemos grandes mercados nosotros en China y en el BRICS, en que estuvo el presidente también, con la India y con otros países también. Ahora, las perspectivas económicas de Chile, yo tengo los datos anotados acá, que lo que va del año ha tenido mejor desempeño, pero al mismo tiempo se da este elemento de incertidumbre. Se ha reducido la inflación en la primera mitad del próximo año al 3%, en fin, esa es la expectativa. Pero todo esto puede alterar esa cifra o no. Sí, lo que pasa es que si si Estados Unidos compra menos cobre, porque el precio está muy alto, vamos a tener menores retornos por ese lado del cobre, que es una de las formas que nosotros, digamos, resolvemos los problemas o financiamos nuestra economía, porque la financiamos también con los impuestos, con las utilidades de las empresas. Si Codelco vende menos cobre, naturalmente tenemos menos retorno,
pero no sé hasta dónde va a poder resistir Estados Unidos una política de esa naturaleza. Lo importante es que las variables macroeconómicas en Chile, como es la inflación, como es el gasto fiscal, están más o menos bastante bien, digamos, y bastante controlados, y nos hace falta despegar un poquito más para crecer un poquito más, digamos, del 1 al 2%, 3%, 4% es lo ideal. Esa es una de las tareas pendientes, digamos. ¿Qué pasa con los bolsones de pobreza en la región de la Araucanía? Bueno, la Araucanía es la región más pobre de Chile, ¿no? Hay una pobreza multidimensional que no solo es de bienes básicos, sino que también de sectores que todavía tienen carencias en materia de servicios sanitarios, de acceso a la salud, de caminos, de lejanía, de falta de comunicación. Por eso que hablamos de pobreza multidimensional. Y eso es más lento. Tenemos el conflicto de la Araucanía, el conflicto mapuche con el Estado. Entonces, claro, ahí tenemos una situación distinta, es más difícil. En nuestra región, a pesar de que tenemos un financiamiento del FNR, el segundo en Chile después de la región metropolitana. Entonces, tenemos un plan Buen Vivir que tiene 400.000 millones de pesos. Entonces, hay políticas públicas adecuadas, pero tenemos años de arrastre de pobreza. ¿Ha disminuido las acciones violentas en la Araucanía, dice el gobierno? ¿Usted concuerda con eso? ¿Y cuáles son los que provocan estas acciones violentas? Bueno, ha disminuido tal vez por la presencia que están ahí de los militares, pero el conflicto no se ha resuelto porque sigue latente, porque el conflicto es político y es la deuda histórica del Estado, y nosotros hicimos un camino de salida con la Comisión de Paz y Entendimiento, yo donde fui copresidente, junto con el exministro Alfredo Moreno del gobierno de Piñera, y por lo tanto ahí está, se va a hacer una consulta, y esperamos que mientras antes se llegue a un gran acuerdo sobre el pago de esa deuda, podamos encauzar a todo el mundo a los métodos democráticos para que el Estado tenga mayor credibilidad, porque la gente que está en ese método de violencia es porque dejó de creer en el Estado. Producto de toda la historia, de muchos años, esto es de larga data, y eso trae otros factores culturales como el racismo, el clasismo. Entonces, evidentemente, es un cóctel muy complejo y muy difícil, con todas las injusticias que nos depara esa región, que es una región nueva, porque Temuco se crea el año 1881. Entonces, es una región que tiene 140 años, poco más. Entonces, es una ciudad relativamente nueva, una región nueva, donde llega el Estado así, pero llega de mala manera, digamos. Entonces, produciendo el conflicto, trayendo gente del extranjero en un territorio con esas características. Entonces, por eso que la Araucanía es una sociedad fragmentada, una sociedad de colonos europeos, descendientes de los europeos, y otros de pueblos originarios, los cuales se les quitaron sus tierras. Entonces, claro que hay conflicto. Una sociedad donde unos estudian en unos colegios y los otros estudian en otros colegios fiscales, y donde no se ven nunca. ¿Usted estudió en colegio con números? Sí, yo estudié mi educación básica en un colegio con números ahí en Caupolicán con San Martín. 41, 14. La escuela 4. Escuela 4. La escuela 4, con muy buenos profesores de la escuela normal de Victoria. Aquí tiene un normalista. Sí, mi profesor, gran profesor Benito Reinao, tocaba el violín, eran buenos deportistas. Grandes recuerdos tengo yo de él. Y en eso estuve hasta el 5º año primario, preparatoria, como se decía antiguamente. Después me fui por otros caminos, pero... Ahora, la Comisión para la Paz y el Entendimiento tuvo una buena recepción del gobierno, el presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Cómo fue la recepción en los sectores de derecha y dentro de los grupos distintos que hay entre el pueblo mapuche? En los sectores de derecha en un principio hubo una cierta reticencia y después las aguas se fueron calmando cuando fueron leyendo el documento. O sea, no lo habían leído. Yo creo que no lo habían leído. Y yo lo dije en la televisión, que si alguien aspira a tener la jefatura del Estado tiene que leer antes de opinar. Y en el mundo mapuche el mismo fenómeno.
Ahora, lentamente la gente empieza a ver de qué se trata esto, porque yo te digo, el fondo de esto es que todos los años estábamos peleando la ley de presupuesto para financiar la CONADE y las compras de tierra y teníamos 60, 70 mil millones de pesos. Hoy día esta propuesta nosotros hicimos un fondo financiero de 4 mil millones de dólares. O sea, trajimos más de 100 presupuestos de la CONADE a valor presente y dijimos, esto es lo que cuesta comprar 400.000 hectáreas y pagar esta deuda. 4 mil millones de dólares, 1,5 puntos del Producto Interno Bruto. No deja de ser cosas serias e importantes. Entonces, si antes tú te demorabas 100 años en tratar de resolver este tema, con esto tú puedes perfectamente resolverlo en unos 10 o 15 años porque los recursos los vas a tener. Ya, y hay disposición para eso después de una consulta que se va a hacer que podría ser apruebo o rechazo este acuerdo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Claro, en el sector mapuche tiene que hacerse la consulta conforme al convenio 169 que de la OIT que rige acá en Chile. Y ahí, bueno, veremos qué es lo que pasa. El tema es que si la gente lo rechaza, la pregunta es qué es lo que viene después. ¿Qué viene, digo yo, al escenario político, los candidatos presidenciales? ¿Viene tranquilidad? ¿O viene, digamos, una mirada hacia adelante sin horizonte, donde tú no sabes a dónde vas? Entonces, bueno, eso es lo que se está viendo ahora. En los próximos meses se va a hacer la consulta y esperamos que haya un buen diálogo y un buen entendimiento para aprobar esto. Y después viene toda la etapa de las leyes, porque la proposición nuestra, de 21 proposiciones, tiene después que materializarse en proyectos de ley. ¿Te fijas tú? Tiene que venir al Parlamento. Probablemente va a haber un jefe o jefa de Estado nuevo a partir de fines de año y en marzo del próximo año. Este gobierno va a terminar la consulta y después vendrán las leyes. ¿Qué va a pasar ahí? Es toda noticia en desarrollo, como dicen los periodistas, ¿no? Ahora, esos focos de violencia siempre se dijo que estaban particulares no mapuche, que participaban del robo de madera, sentaban los camiones, había otros que lo compraban, pero robarse un camión o varios camiones con madera no es como robarse una billetera en un restaurante, digamos. Es muy notorio. Entonces uno dice, bueno, ¿hay complicidad de quién? ¿Fiscalía, policía, civiles, quién? Pero mira, hay que tomar en cuenta de que estamos hablando de territorios donde existen millones de bosques, millones de hectáreas de bosques, infinidad de caminos, grandes empresas, pero también medianas empresas, multitud de propietarios forestales, gente que conoce ese negocio. Entonces eso va entre Malleco, en Arauco, y entonces cuando la gente quiere cometer delitos, siempre hay gente avesada en ese tipo de materias que probablemente vio un pasadizo al delito y se especializó en eso. Y claro, también llega el narcotráfico, llega el crimen organizado, porque esos fenómenos que escapan a Chile, sino que son fenómenos internacionales, bueno, vienen y ven las debilidades del sistema y se introducen ahí. Ve lo que pasó en el ejército, o ve lo que pasó en la Fuerza Aérea. En la Fuerza Aérea. Entre paréntesis, nosotros en la Comisión de Defensa mañana esperamos recibir a los comandantes en jefe. Nos interesa conversar sobre esas materias. Entonces, claro, son fenómenos que no es solo la Araucanía, eso es todo el país y las instituciones, porque el crimen organizado lo que quiere es penetrar las instituciones y cooptar adentro de las instituciones, digamos, para corromper el sistema. Tenemos la voz ciudadana, director, para el senador Francisco Huenchumilla. A ver, ¿quién le quiere preguntar y qué le quiere preguntar? Le preguntaría a un senador o a los senadores, ¿qué pasa con las leyes que no se están cumpliendo? Porque hay mucha delincuencia y tienen prontuarios, los toman y los sueltan. Esa sería mi pregunta para saber si realmente se está aplicando la ley, porque como se habla de la puerta giratoria, pareciera que es verdad. Entonces, vemos que hay justicia para algunos, pero para otros no hay justicia y estamos viviendo una sociedad realmente atemorizada. De hecho, es cosa de ver nomás los locales comerciales que a las 6 de la tarde están cerrando y ya no se puede transitar tranquilamente a las 7, 8, 9 de la noche. Entonces yo le preguntaría a los senadores que se pusieran la mano en el corazón y pudieran también legislar y aplicar la ley, porque realmente hablamos de muchas leyes, de hacer más leyes, pero si no se están aplicando, de nada sirve tener más leyes. Creo que esa sería mi pregunta para los senadores.
¿Qué le parece, senador? Mira, digamos primero que el tema de la seguridad en Chile es el tema del momento. Pero los fenómenos criminales que hoy día vive el país no estaban presentes hace 15 o 20 años atrás. Hoy día tenemos un fenómeno distinto, como son, por ejemplo, los mercados ilegales, el tema de la migración, el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado, que es un fenómeno no solo de Chile, sino que en América Latina, bueno, esto partió en Brasil, en las cárceles de Brasil, después se trasladó, bueno, a Colombia, Venezuela, a otros países y llegó también a Chile. Entonces tenemos fenómenos criminales diferentes, distintos, no es el mismo sistema criminal de años atrás. Lo segundo es que la gente tiene que entender de que el Poder Legislativo dicta las leyes, pero quien tiene que hacerlas cumplir son otros organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público y las policías. El Poder Legislativo cumple haciendo leyes y nosotros hemos dictado más de 60 leyes en materia de seguridad. Pero dicho eso, quiero decirle, esta es una cosa que a veces cuesta entender, pero están las leyes y justamente la gente las incumple. Porque, por ejemplo, en las leyes del tránsito tú no puedes cruzar la calle en un automóvil con luz roja. Bueno, y hay gente que cruza con luz roja. Entonces siempre hay gente que está disponible para infringir la ley. Por eso existe el Código Penal, porque el Código Penal existe desde siempre, del siglo XIX, con todo tipo de delitos. Y eso ha perseguido a la humanidad desde siempre, desde los últimos 300 años se ha codificado, y hay multitud de delitos hoy día. Tenemos leyes, hay muchas leyes, y sin embargo hay fenómenos que siempre están, digamos, presentes, que van con la naturaleza humana, la complejidad de las sociedades, porque como decía alguien, a lo mejor no somos ángeles, no somos demonios, pero tenemos la libertad para hacer el bien o para hacer el mal. Y en toda la sociedad hay gente que se rebela contra el sistema y piensa que la mejor manera de vivir es simplemente, digamos, robándole a la gente, alzándose contra su hermano, porque yo digo, ¿por qué el ser humano se alza contra su hermano, contra su prójimo? Y tenemos los delitos de lesiones, de homicidio, de femicidio, de violación, o le hurta sus bienes. ¿Por qué? Entonces es un fenómeno complejo y difícil, por eso existen instituciones para que hagan las leyes, los tribunales para que sancionen, la policía para que los persiga, pero esta es una tarea inacabada. Y también están también los fenómenos culturales de la educación, el fenómeno de la pobreza, el hacinamiento, jóvenes en las poblaciones que no tienen destino, no tienen esperanza, que creen que la forma de vivir es simplemente no creerle al sistema y por lo tanto adentrarse en el crimen y hacer estas cosas. Entonces es un fenómeno multidimensional, muy complejo, y no basta decir, mire, esto se arregla así con una ley, las cosas no se arreglan con una ley más. Senador Huenchumilla, conceptos rápidos para un ping-pong. Democracia cristiana. Complicada. Yanet Jara. Triunfo contundente. Licia, dije yo, me trapiqué. Licencias médicas fraudulentas. Bueno, la gente hizo eso. Y los médicos hicieron eso. Vuelvo al tema de los delitos. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Por qué los médicos hacen eso? Una pregunta. Y hay leyes, claro que hay leyes. Aquí funcionó la fiscalización de la Contraloría. Un punto para la Contraloría. Pero ¿quién hizo eso que tuvo licencia y viajó para afuera? Fueron la propia gente, la propia ciudadanía, los propios funcionarios públicos. ¿Y quién dio esas licencias? Los médicos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, la fiscalización. Esperamos que de aquí para adelante, digamos, tengamos una mirada distinta. Dicen que ya han caído en 35% las licencias médicas. Crecimiento económico. Chile puede más. Administración del Estado. El Estado siempre es necesario porque ¿cómo nos organizamos los seres humanos? ¿Quién toma las decisiones colectivas obligatorias? ¿Quién impone la ley? El Estado. Que no nos ahogue, pero necesitamos al Estado. Evelyn Matei. La tiene difícil. José Antonio Caz. Una película repetida. Senador Francisco Huenchumilla, muchas gracias por esta conversación.
¿Tenemos el minuto de confianza, director? ¿No alcanza el tiempo? Ya, tiene 60 segundos para expresar una idea, un pensamiento, lo que usted quiera decir. A ver, ¿qué le voy a decir yo? Bueno, a la gente le digo que yo he tratado de cumplir de una manera honorable todas mis tareas en los distintos servicios en que he estado. Y probablemente tuve mucha satisfacción cuando fui alcalde. El trabajo legislativo es de otra naturaleza, más libertad, pero aquí uno se junta con personas de todos los orígenes, de todos los territorios, y es una demostración de lo que es Chile, con tus distintas ideas. Y aquí, para que funcione esto, es fundamental el ejercicio de la tolerancia. Lo que le hace mal a la vida en sociedad es los intolerantes. Me cargan los intolerantes, no me gustan los intolerantes. Aquellos que creen que ellos tienen su verdad y los demás estamos todos equivocados. La vida no es así. Así que bueno, una satisfacción es ser senador de la República viniendo a la Araucanía y con los orígenes que yo tengo. Pero aquí estamos. Gracias a usted, senador, por esta conversación y a usted que sigue estos diálogos aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Le decimos será hasta la vista.